Buenos días. Vamos bien de hora. Supongo que dentro de lo que cabe en las expectativas iniciales de empezar el Congreso no habrá ningún problema, ninguna dificultad que haya que resolver ahora. No sé si la temperatura de la sala está bien o decimos que bajen un poquito el aire o... Sí, ¿verdad? ¿Alguien lo podría decir, Pilar, aunque no sea competencia tuya, si podría decir que bajen un poquito el aire porque yo creo que está un poco fuerte? Bien, pues da gusto poder empezar no solo a la hora, sino 3 minutos antes de lo que está previsto, y más aún porque aparte de la imagen de seriedad, el programa es denso y la intervención del conferenciante José Luis López de Silanes está prevista que termine a las 11, con unos minutos, unos pocos minutos, pero unos minutos para las preguntas que puedan surgir. Bueno, y yo me he hecho cargo de la palabra porque me lo han pedido así, para un tema que para mí es muy satisfactorio, que es presentar al primer conferenciante de este congreso, a don José Luis López de Silanes. Miren, esto para mí es, en primer lugar, una gran satisfacción porque se trata de presentar a un amigo que quiero mucho. Quiero mucho y admiro mucho y, por lo tanto, no voy a seguir por esa línea, pues no nos da tiempo, pero, por lo tanto, es empezar bien para mí la mañana aquí en este congreso. Pero, además de esto, que quedaría más en el ámbito de lo personal, hay otra cuestión importante y es que para mí es un honor presentar a una persona como nuestro conferenciante con su perfil y que en 2 minutos solo quiero hacer un comentario sobre él. Miren, en esta época de dificultades para todos los europeos y en particular para los más próximos, los españoles, para salir adelante de la crisis, de las dificultades, etcétera, se dice que hace falta mucho del empuje personal. Se pide a las universidades que sean capaces de estar a la altura de lo que se les demanda, de que las universidades ayuden a salir de la crisis. Y uno desde las universidades piensa que también los del mundo de la economía tienen que estar a la altura de las circunstancias y los empresarios tienen que estar empujando, tienen que ayudar a salir de la crisis. Por lo tanto, es el momento en el cual hay que quizás sacar más la lupa para distinguir el grano de la paja, como diría Mitterrand, y ver quiénes son esos empresarios emprendedores, capaces y con ganas de ayudar a innovar y sacar el país adelante. Profesionales, por lo tanto, emprendedores en la universidad, profesionales emprendedores en la empresa. En definitiva, profesionales comprometidos con su país, con su sociedad y coherentes, que coincide lo que dicen con lo que hacen. Esto me lleva al perfil de José Luis López de Silanes. Y si no me puedo resistir en decirlo en clave académica, si hay una serie de puntos, porque quizá lo que nos une a muchos de los que estamos aquí es nuestra componente académica, docente e investigadora. Si situamos algunos puntos claves de cómo pueden estar las cosas mejor en la relación entre el mundo de la universidad y el mundo de la academia, pues en primer lugar hace falta una mayor movilidad de personas e ideas entre el mundo académico y el mundo laboral. Miren, nuestro conferenciante es el presidente de una de las empresas importantes de este país, de CLH, y también es el presidente del Consejo Social de la Universidad de La Rioja. Y en un sitio y en otro es una persona esforzada, como pocos que yo conozco, en esa movilidad, en ese flujo de las ideas y también de las personas en los dos ámbitos. Otro de los aspectos importantes para salir adelante, vista esta situación desde el mundo académico, es introducir transformaciones en la función universitaria para hacerla más activa en la línea que Javier Uceda hablaba de la renovación académica y de las cuestiones que se abren en este momento. Bueno, pues José Luis, por escrito y por acción, ha contribuido y viene contribuyendo desde el año 2000 como presidente del Consejo Social de la Universidad de La Rioja y desde 2005 desde la presidencia de CLH.
ha escrito diferentes cosas. En la cátedra UNESCO tenemos el privilegio de ser del Consejo Asesor de la Cátedra, pero hemos tenido también el privilegio de su participación en diversos encuentros donde sus ideas originales, innovadoras y con proyección de futuro han estado presentes. Y otra cuestión, porque hablaba de 2 minutos y no debo de pasar de 3, por lo tanto, es cómo favorecer la colaboración entre la universidad y la empresa. ¿Qué proyectos se pueden hacer conjuntos entre los 2 ámbitos? Él, como presidente de una empresa pública del calado de CLH y en toda su trayectoria anterior, porque José Luis es un hombre del mundo de la energía, donde ha ocupado posiciones fundamentales. Si miramos cronológicamente hacia atrás, como consejero delegado de Gas Natural, la transformación tan importante del sector gasístico y de la empresa Gas Natural tiene mucho que ver con su tarea ahí. Previamente había sido director general de Enagas, perdóname, José Luis, que no vaya al detalle de los nombres concretos, y de la transformación de la antigua CAMSA tuvo para transformarse en CLH. Él, desde que acabó sus estudios, empezó de profesor en la Escuela Industrial de esta universidad e inmediatamente se incorporó como ingeniero y como economista al ámbito de la gestión, economista con títulos especializados en ese ámbito, del sector energético, que tan importante es para el país, pues coincide de una forma fundamental en favorecer los proyectos conjuntos entre unos y otros. Bueno, pues desde esa óptica y desde ese prisma, José Luis nos va a plantear, con toda la visión que él tiene y todo su conocimiento oculto de lo que otros dicen sobre este tema, el asunto del aprendizaje y conocimiento para innovar y aprender. Como somos amigos, y cierro esto con la palabra al principio, y en esa confianza de los amigos me hizo llegar su texto. Mire, les garantizo, van a oír ustedes una conferencia, salvo que haya cambiado mucho lo que me hizo llegar, una conferencia apasionante, y para que así sea, le doy ya la palabra. Muchas gracias, Paco, por tus palabras que, como habrán podido ver, pues tienen mucho de amistad, de conocimiento mutuo, y se las quiero agradecer profundamente. También quiero agradecer al comité organizador de este primer congreso sobre aprendizaje, innovación y competitividad su amable invitación para participar en este importante foro. Quiero trasladar mi agradecimiento a los responsables de la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria, que organiza este congreso junto con las Universidades Politécnicas de Madrid, la de Alicante, la de Zaragoza, la de Las Palmas de Gran Canaria, así como al Ministerio de Educación, al CSIC y al CEDETI, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. Tal como me han pedido los responsables del comité organizador, el objetivo de mi intervención de hoy es inaugurar este primer congreso internacional que se celebra bajo el lema «La quinta libertad, la libre circulación del conocimiento». Aprovechando esta circunstancia, quisiera tratar de generar un debate lo más enriquecedor posible sobre un tema de tanta trascendencia como es la creación de conocimiento y su aplicación para la innovación y la mejora de la competitividad. Durante un reciente encuentro que mantuvimos en CLH con el presidente de IBM España, Juan Antonio Zufiría, dedicado precisamente a hablar de la innovación y de la excelencia, el presidente de IBM puso como ejemplo de los recientes logros conseguidos por su empresa la creación de un superordenador denominado Watson. Una de las principales innovaciones de este ordenador consiste en que es capaz de desenvolverse con gran naturalidad en entornos de preguntas y respuestas, entendiendo el contenido de las mismas y ofreciendo respuestas acertadas en muy poco tiempo. Esta capacidad le permite competir y hasta ganar a seres humanos en concursos televisivos de preguntas y respuestas. En su intervención, el presidente de IBM destacó la dificultad que supone para cualquier ordenador entender el lenguaje humano debido a la cantidad de información sobreentendida que expresamos cada vez que hablamos. En este sentido, destacó
la gran innovación que supone tener ordenadores capaces de realizar una tarea tan difícil como es entender lo que decimos y lo que permitirá aplicarlo a distintos usos, especialmente al diagnóstico de enfermedades. Por esta razón y con el objetivo de enfocar lo más certeramente posible en mi intervención de hoy, acudí al diccionario de la Real Academia para precisar más claramente los 3 ejes en los que se basa este congreso que inauguramos hoy: aprendizaje, innovación y competitividad, y también el concepto de conocimiento a que se refiere el lema del congreso. Después de leer las definiciones del diccionario de la Real Academia, no estoy seguro que ni siquiera un superordenador como el que ha diseñado IBM sería capaz de entender y relacionar con claridad dichos conceptos, ya que a diferencia de los seres humanos, los ordenadores, incluso los más potentes, no son todavía capaces de aprender ni generar auténtico conocimiento. En cambio, estoy seguro que todos los aquí presentes conocemos y compartimos la gran importancia y trascendencia que tiene para nosotros el aprendizaje, la innovación, la competitividad y el conocimiento, siempre y cuando no tengamos que explicarlo, que es precisamente lo que voy a tratar de hacer durante los próximos minutos. Según la definición del diccionario de la Real Academia, el aprendizaje es la acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. Esta definición, un tanto circular, nos obliga a buscar el significado del verbo aprender, que según la RAE es adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o de la experiencia. Asimismo, el diccionario de la RAE define la innovación como acción y efecto de innovar, entendiendo por innovar, mudar o alterar algo, introduciendo novedades. En cuanto al término competitividad, como seguramente habrán adivinado, el diccionario dice que es la capacidad de competir. A su vez, la palabra competir tiene 2 acepciones posibles: dicho de 2 o más personas, contender entre sí aspirando a una misma cosa, y dicho de una cosa, igualar a otra análoga en la perfección o en las propiedades. Por último, si buscamos el término conocimiento, la definición que nos da el diccionario de la Real Academia es acción y efecto de conocer, lo que nos obliga de nuevo a buscar qué entiende la Real Academia por conocer. Lo que encontramos en este caso tiene bastante que ver con la definición que se daba de aprender: averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la naturaleza y cualidades y relaciones de las cosas. Si bien en otra de las acepciones de conocimiento de la RAE también menciona noción, ciencia, sabiduría. Libertad de circulación del conocimiento. Para el gran filósofo inglés del siglo XVI, Francis Bacon, el conocimiento es poder. Trasladándolo a nuestro mundo actual y en el ámbito de este congreso, esto significa que a través del aprendizaje podemos lograr el poder que nos proporciona el conocimiento y utilizarlo para seguir innovando y compitiendo en un mundo cada vez más globalizado y más complejo. Siguiendo esta línea de pensamiento, me gustaría introducir ya una breve reflexión para el debate en relación con el lema del congreso al que asistimos hoy, que es la libre circulación del conocimiento. ¿Por qué, si identificamos el conocimiento con el poder, como decía el filósofo Francis Bacon, cómo vamos a estar interesados en que circule libremente? ¿Por qué compartir ese poder que tan arduamente hemos logrado aplicando nuestra capacidad de aprendizaje? ¿Por qué vamos a compartir el conocimiento si lo que queremos es mejorar nuestra capacidad competitiva a través de la innovación? El motivo fundamental que se me ocurre para que estemos interesados en fomentar la circulación del conocimiento es que, a diferencia de cualquier otro bien que pueda crear el ser humano, compartir el conocimiento no significa vernos privados de él. Más bien al contrario, ya que compartir el conocimiento nos da la oportunidad de que otras personas incrementen el saber que nosotros hemos contribuido a crear. Porque, como decía Séneca, los hombres aprenden mientras enseñan. De este modo, si establecemos sistemas adecuados para compartir el conocimiento,
Protegiendo debidamente la propiedad intelectual y los derechos relacionados con la misma, se puede llegar a generar una espiral de creación de conocimiento. Y así contribuiremos a construir un mundo cada vez más inteligente, que nos ayude a resolver los grandes retos a los que se enfrenta la humanidad en la actualidad. Libertad de conocimiento y propiedad intelectual. En este contexto, la situación ideal sería que una vez realizado un descubrimiento, los nuevos conocimientos estuvieran a disposición de todo el mundo y que la sociedad pudiera hacer el mejor uso disponible de los mismos. Sin embargo, es indudable que la generación del conocimiento ha adquirido una complejidad tal que cada vez resulta más difícil diferenciar entre conocimiento básico y aplicaciones. Por esta razón, en muchas ocasiones no se puede determinar claramente qué conocimientos pertenecen a la categoría de bien público, sujeto a la libertad académica y la libre circulación, y qué conocimientos deben ser protegidos con patentes e incluso sometidos a restricciones de secreto industrial o de Estado. Un ejemplo de ellos es la cada vez más estrecha relación que existe actualmente en los descubrimientos en bioquímica o en física y sus aplicaciones en la industria química y mecánica, respectivamente. También hay que tener en cuenta que muchas disciplinas requieren grandes inversiones para crear conocimiento, por lo que es lógico que los organismos o las entidades que proporcionan estos recursos traten de garantizarse la recuperación de la inversión, protegiendo de algún modo el conocimiento que han contribuido a crear. Este dilema es especialmente evidente en el caso de las universidades y centros de investigación de carácter público, lo que ha supuesto que en distintos países se tomen medidas para tratar de facilitar la circulación del conocimiento, garantizando al mismo tiempo que las entidades que realizan los descubrimientos puedan ser titulares de patentes o derechos de propiedad intelectual que les permitan seguir financiando su labor científica. Un ejemplo de ello es la Ley Bayh-Dole del Congreso de los Estados Unidos, promulgada en 1980, que permite a las universidades americanas patentar y explotar comercialmente sus descubrimientos, si bien está siendo objeto de cierta polémica porque, desde algunos ámbitos, se considera que crea obstáculos al progreso de la investigación. Del mismo modo, con motivo del relanzamiento de la Estrategia de Lisboa, la Comisión Europea publicó en abril del 2008 una recomendación sobre la gestión de la propiedad intelectual en las actividades de transferencia de conocimiento y un código de buenas prácticas para las universidades y otros organismos públicos de investigación. La finalidad de esta recomendación es alentar a los Estados miembros a que definan o adopten políticas u orientaciones sobre la gestión de la propiedad intelectual y la transferencia de conocimiento. Lo que resulta evidente es que en este nuevo entorno que define la nueva sociedad de la información y la circulación global de las ideas, nos enfrentamos a nuevos retos relacionados con la circulación del conocimiento que no se pueden resolver aplicando soluciones del pasado. Esto implica la necesidad de abordar una reflexión sobre la libre circulación del conocimiento y la protección de la propiedad intelectual desde un enfoque multidisciplinar como el que estoy seguro que se va a poder realizar en las sesiones de este Congreso. La creación del conocimiento y la creación de riqueza. En un mundo como el de hoy, donde existe una gran interactividad y tenemos práctica inmediatez en las comunicaciones y donde el mundo se ha convertido en una aldea global, podría parecer que la capacidad de creación del conocimiento está mucho más distribuida que en el pasado. Sin embargo, si observamos algunos datos, comprobamos que los países que realizan el mayor esfuerzo en I+D, en comparación con su Producto Interior Bruto, siguen siendo países como Japón, Corea, Australia, Estados Unidos, Alemania, Francia, Canadá, Reino Unido o España, que a su vez se sitúa también entre los países más ricos del mundo. Esta correlación parece poner de manifiesto que la creación de riqueza de un país se apoya fundamentalmente en su esfuerzo de inversión en investigación y desarrollo tecnológico, especialmente cuando sus economías ya han superado un determinado nivel.
según la definición clásica de las etapas de desarrollo económico realizada por Michael Porter. En una primera fase, las economías están soportadas por dos factores principales, que son la mano de obra no cualificada y los recursos naturales. Esto explicaría por qué un país emergente como China, cuya economía está creciendo de forma espectacular y podría desbancar a Estados Unidos en la primera posición mundial, no aparece todavía en las primeras posiciones del ranking de inversión en I+D en proporción a su Producto Interior Bruto. Aplicando la teoría de Porter, China todavía estaría apurando esta etapa en la que las economías están soportadas por la utilización de mano de obra barata y recursos naturales, con una capacidad competitiva basada fundamentalmente en los precios. En este sentido, no parece posible que la economía china continúe creciendo indefinidamente a una tasa anual del 8 o 10%, como ha venido ocurriendo durante los últimos años, si no es capaz de pasar a una etapa más evolucionada. En esa nueva etapa, siguiendo a Porter, el impulso para el crecimiento proviene principalmente de la mejora de la eficiencia y la calidad, lo que daría paso a la tercera etapa, que es la innovación. Y de hecho parece que China lo está haciendo así, a pesar de que el porcentaje de inversión en I+D en relación con su Producto Interior Bruto es todavía relativamente bajo en términos comparativos. Su producción científica ha aumentado más del 260% entre 1999 y 2008. Este importante nivel de crecimiento coloca a China en el segundo puesto como productor de conocimiento científico en volumen absoluto. Siguiendo de nuevo la teoría de Porter, en la etapa de innovación, que es en la que se encontrarían la mayoría de los países desarrollados que citaba antes y que próximamente también podría alcanzar China, solo es posible mantener el nivel de crecimiento económico si se es capaz de competir con productos y servicios únicos y cada vez más innovadores. Factores de competitividad. Según el Foro Económico Mundial, que analiza desde 1979 los factores que permiten a las economías nacionales alcanzar un crecimiento económico, la competitividad se basa en 12 pilares que se organizan a su vez en 3 bloques. El primero de ellos está constituido por los requerimientos básicos de cualquier economía y agrupa los pilares siguientes: instituciones, infraestructura, estabilidad macroeconómica, salud y educación primaria. El segundo de los bloques está formado por los factores potenciadores de la eficiencia. Esto incluye la eficiencia en el mercado de bienes, la eficiencia en el mercado laboral, la sofisticación en el mercado financiero, la disponibilidad tecnológica, el tamaño del mercado y la educación superior y el aprendizaje. Finalmente, el tercer bloque se refiere a los factores de innovación y sofisticación, que incluyen la sofisticación de negocio y la innovación. Como se puede ver claramente, los 12 pilares son interdependientes y tienden a reforzarse. Si, por ejemplo, la innovación es difícil, si el nivel de educación es bajo y la fuerza laboral no tiene la formación adecuada. Además, la innovación es improbable en un entorno sin instituciones que garanticen los derechos de propiedad intelectual, o los mercados son ineficientes o no hay infraestructuras extensas y adecuadas. Posición competitiva en innovación en España. Desde que el Foro Económico Mundial aplicó por primera vez el concepto de los 12 pilares de la competitividad a España, la posición de nuestro país se ha deteriorado en los 3 aspectos considerados. Este deterioro ha sido especialmente importante en los requerimientos básicos, aspecto en el que bajó del puesto 25 al 38, y en factores de innovación y sofisticación, en el que pasó del 30 al 41. Aunque según el último ranking publicado hace unos días, España ha logrado recuperar parte de la competitividad perdida por la crisis económica y ha logrado ascender hasta el punto 36 de una lista de 142, esta posición sigue siendo baja para un país
que antes del comienzo de la actual crisis económica era la 9ª economía del mundo. Y es especialmente bajo si consideramos además que España aspira a realizar un cambio en su modelo económico hacia otro modelo basado en la innovación y orientado hacia actividades más productivas y de mayor valor añadido y que aprovechen las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías. Sin embargo, es preciso reconocer el gran esfuerzo que ha realizado nuestro país durante los 20 o 30 años últimos, destinando cada vez más recursos a la investigación, lo que ha permitido situar a España en el 9º puesto de los países con mayor producción científica del mundo. Actualmente, el desarrollo de este esfuerzo se concentra principalmente en 3 ámbitos, que son las instituciones públicas de investigación, como el CSIC, el CNIO, el CEDETI, así como las universidades y las empresas. Según las estadísticas sobre la actividad de investigación científica y desarrollo tecnológico que elabora el Instituto Nacional de Estadística, la inversión en I+D realizada en España en 2009 fue de casi 15.000 millones de euros. Más del 50% correspondieron a las inversiones realizadas por las empresas y las instituciones privadas, cerca del 28% a las universidades y el 20% restante a la administración pública. A pesar de este notable esfuerzo, la posición de España en cuanto a competitividad e innovación sigue siendo de retraso respecto a los 3 grandes países de la Unión Europea, Alemania, Francia y Reino Unido, y también respecto a Japón, Estados Unidos y otros países industrializados. Además, hay que tener en cuenta que la propia Unión Europea está retrocediendo posiciones en materia de competitividad dentro del panorama mundial. El ex primer ministro del Reino Unido, Gordon Brown, alertaba hace unos meses que Europa posee una tasa de crecimiento tendencial que es la mitad de la de Estados Unidos y 1/4 de la de China e India. Observando estos datos, Gordon Brown señalaba el riesgo de que si el crecimiento europeo sigue así de retrasado respecto al de sus competidores, a mitad de siglo la economía europea podría tener la misma dimensión que la de África. Fomento de la innovación. En un tono algo menos dramático que el del ex primer ministro británico, la Comisión Europea ya había señalado en octubre del 2010 algunas limitaciones del sistema de innovación europeo que podrían estar lastrando el crecimiento del viejo continente, como son una inversión insuficiente en nuestra base de conocimiento frente a otros países, como Estados Unidos y Japón, que invierten más que Europa o incluso China, que se está acercando rápidamente. Condiciones marco insatisfactorias que van desde el acceso deficiente a la financiación, pasando por los costes elevados de los derechos de propiedad intelectual e industrial, hasta la lenta normalización y el uso ineficaz de la contratación pública. También una fragmentación excesiva y duplicaciones costosas que impiden aplicar recursos de una manera más eficiente y alcanzar una masa crítica. Para lograr superar esta situación, la Comisión Europea presentó el proyecto denominado Unión por la Innovación, con el que trata de convertir la innovación en un objetivo de actuación general a medio y largo plazo. Según este planteamiento, se pretende que los instrumentos, las medidas y la financiación de las políticas estén diseñadas de modo que contribuyan a la innovación. Asimismo, se busca que las políticas de la Unión Europea y las políticas nacionales y regionales estén en consonancia y se refuercen mutuamente y que se establezca una agenda estratégica que facilite el seguimiento regular de los avances. El futuro de la innovación en España. También España, como miembro activo de la Unión Europea, está intentando sentar las bases de un desarrollo más sostenible mediante el fomento de la capacidad innovadora y la mejora de la calidad de la educación. En este marco se inscribe la reciente aprobación de la Ley de Economía Sostenible y de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. La Ley de Economía Sostenible, aprobado en marzo de este año, recoge expresamente la mejora de la competitividad,
el fomento de la capacidad innovadora de las empresas y la extensión y mejora de la calidad de la educación entre los principios que guiarán la acción de los poderes públicos para impulsar la sostenibilidad de la economía española. Entre los capítulos más relevantes de esta ley para lograr este objetivo está el capítulo 4, dedicado al impulso de la sociedad de la información, y aún más el capítulo 5, centrado en el fomento de la actividad investigadora y la innovación. La primera sección de este capítulo se dedica a la transferencia de los resultados de la actividad investigadora, facilitando que los centros públicos de investigación puedan transferir conocimientos al sector privado. Asimismo, la ley insiste en el fomento de la cooperación entre los agentes públicos y privados a través de la participación en empresas innovadoras de base tecnológica. Para ello se facilita el que los organismos públicos de investigación, las universidades y otros agentes relevantes puedan participar en el capital de empresas relacionadas con la investigación y con el aprovechamiento industrial o comercial de las innovaciones. También la segunda sección de este capítulo de la ley abunda en aspectos relacionados con aspectos vinculados a la innovación. En concreto, hay varios artículos dedicados a la formación, investigación y transferencia de resultados que deberán atender a la consecución de una serie de objetivos ligados a un esfuerzo de modernización, mejora de la calidad y búsqueda de la excelencia académica. Por su parte, la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que tiene el mérito adicional de haber sido aprobada con un amplio consenso entre los grupos parlamentarios, reconoce que la apuesta por la innovación es estrictamente necesaria para el crecimiento y competitividad de nuestro sistema productivo. Igualmente señala que la economía española debe avanzar hacia un modelo productivo en el que la innovación está llamada a incorporarse definitivamente como una actividad sistemática de todas las empresas con independencia del sector y tamaño. Así, la ley define como objetivo fundamental la promoción de la investigación, el desarrollo experimental y la innovación como elementos sobre los que ha de asentarse el desarrollo económico sostenible y el bienestar social. Sin embargo, la ley también es muy realista al reconocer la diferencia sustancial que existe entre la intervención pública que requiere el fomento de la investigación, incluida la investigación científica y técnica que realizan las empresas, y la creación de un entorno favorable a la innovación que constituye un reto mucho más transversal. Aprendizaje y competitividad. En esta línea, no solo necesitamos contar con un adecuado nivel de producción científica, sino también con un tejido empresarial que sea capaz de aprovechar las fuentes de conocimiento y tecnología a su alcance para producir productos y servicios innovadores. Igualmente, será necesario contar con un capital humano cada vez más capacitado para adquirir los conocimientos precisos y desarrollar las tecnologías adecuadas. En este contexto, comprobamos de nuevo la gran importancia del aprendizaje y la circulación del conocimiento para la mejora de la competitividad. Una tarea en la que hay que destacar el importante papel que pueden desempeñar las empresas y, por supuesto, las universidades, mediante la formación de capital humano que constituye un elemento básico en este nuevo entorno de la sociedad del conocimiento. Los análisis basados en datos históricos demuestran que la mejora de las habilidades cognitivas de una población a través de la educación acaba teniendo un impacto positivo en el crecimiento económico. Esto no quiere decir que la calidad del sistema educativo sea el único factor de relevancia, ya que, como hemos visto, también es preciso que se den otra serie de factores para que un país sea capaz de seguir progresando. Sin embargo, es indudable que invertir en educación, si se invierte bien, es un buen negocio en términos económicos. Pero tenemos que recordar que, como decía Unamuno, aunque el saber no ocupa lugar, el aprender ocupa tiempo y mientras se aprende una cosa, podría aprenderse otra de más sustancia. El papel de la universidad. En esta línea, la Universidad Española todavía tiene una importante tarea de mejora.
como ponen de manifiesto los datos recogidos en el último informe de la Fundación CID. Según este informe, el sistema universitario español destina todavía una considerable cantidad de recursos al soporte de titulaciones con baja o muy baja demanda. Esto implica una asignación muy poco productiva de los recursos totales asignados a la función docente de las universidades. En concreto, según el último informe de CID, más del 42% de las enseñanzas de nuestro sistema universitario tienen menos de 50 alumnos de nuevo ingreso. Una situación similar se da en los títulos de máster, con una demanda académica por enseñanza de 26 alumnos. El informe subraya también que nuestro sistema universitario está lejos de una situación de óptimo rendimiento en la utilización de los recursos para la producción científica. Más del 40% de la plantilla de personal docente e investigación con relación laboral de funcionario no produce resultados científicos que hayan podido ser evaluados y reconocidos. Además, el índice de relevancia de la producción científica que se realiza está en general a una distancia de más del 20% de los valores del entorno europeo y de más del 50% respecto a los valores del Reino Unido y Estados Unidos. Podríamos seguir centrándonos en los problemas, muchos de ellos conocidos por la mayoría de los que nos encontramos hoy aquí, pero creo que es preferible que nos concentremos también en lo mucho que ha logrado nuestro país en los últimos 50 años. Durante este periodo nuestro país ha conseguido triplicar su peso en el total de la economía europea y ha conseguido salir reforzado de cada una de las crisis por las que ha pasado en la década de los 70, de los 80 y de los 90. Un logro en el que hay que reseñar la importante contribución que ha tenido la universidad en este desarrollo, así como lo mucho que todavía puede seguir haciendo. Resulta especialmente destacable el esfuerzo de inversión realizado en educación durante estos años, lo que ha situado con un 39%, nos ha situado con un 39% de la población entre 25 y 34 años con educación terciaria, lo que supone 4 puntos porcentuales por encima de la media de los países de la Unión Europea, Europea de los 15, destacando la formación científica de primer nivel mundial y el prestigio de las escuelas de negocio españolas. En esta línea, un aspecto importante en el que tenemos que seguir trabajando es el de promover y fomentar la actitud emprendedora de nuestros estudiantes universitarios. De aprendizaje y empleo. Durante una reciente visita a España del presidente del Consejo Nacional de Innovación de la India y uno de los artífices de su gran despegue económico, Sam Pitroda, señaló que en el siglo XXI los jóvenes no deben salir de la universidad buscando un empleo. Según él, esto es algo que pertenece al siglo pasado y no al actual, y afirmó que los jóvenes deberían salir de la universidad empeñados en crear empleo. Si nos atendemos a los datos de España, la situación actual es justo la contraria, porque la mayoría de las pequeñas y medianas empresas que se crean en nuestro país las constituyen personas que no han pasado por la universidad o que la han abandonado antes de obtener un título universitario. Otro de los aspectos que señalaba el responsable de innovación de la India es que en todas partes faltan expertos de algo. El problema en Estados Unidos y en Europa es que hay mucha gente formada que no encaja con la demanda real de los empleos porque hay un error en la planificación educativa. Aunque es posible que desde su lejana posición en la India, este experto en innovación no conozca con todo detalle la situación de España, lo cierto es que su análisis se aplica perfectamente a nuestro país. A pesar de que España soporta una de las tasas de paro más altas de Europa, más del 21%, todavía hay puestos de trabajo para lo que es difícil encontrar personas con la formación y la experiencia necesaria. Al mismo tiempo, en los últimos meses, se han publicado algunos informes en los que se afirma que España cuenta con una juventud sobreeducada,
que no se adapta a las necesidades de nuestro mercado laboral. Según datos de la OCDE, en torno al 40% de los jóvenes españoles entre 25 y 29 años con titulación superior ocupan un puesto de trabajo de un rango profesional por debajo del correspondiente a su nivel educativo, frente al 23% de la media de la OCDE. Además, recientemente sonaron las alarmas ante la noticia de que muchos ingenieros españoles tenían que emigrar a Alemania en busca de trabajo. Y es que la dificultad para encontrar empleo ha hecho que en los últimos 3 años más de 200.000 personas, mayoritariamente jóvenes, hayan abandonado el país. Desde mi punto de vista, lo más importante en una situación de crisis como la actual es que España necesita nuevos emprendedores capaces de ayudar a cambiar nuestro modelo de crecimiento hacia un modelo de mayor valor añadido. Tratar de responsabilizar de esta tarea exclusivamente a la universidad constituye una simplificación excesiva y no ayudaría a resolver el problema. Si queremos desarrollar una cultura más emprendedora e innovadora, la universidad tendrá que desempeñar un papel muy importante, adecuando la formación académica a las nuevas necesidades que conlleva pasar de la sociedad del ladrillo a la sociedad del conocimiento. Pero es indudable que también los estudiantes tendrán que cambiar la manera de enfocar su paso por la universidad y decidir si eso es lo que más les conviene. Contra lo que pueda parecer a la vista de los informes ya citados, que hablan de sobreeducación de los jóvenes españoles, la solución a la crisis no puede ser nunca menos formación, sino más y mejor adaptada a las necesidades reales del país. De hecho, las cifras muestran que las personas con estudios superiores siguen teniendo menores tasas de paro y un nivel de sueldo más elevado, incluso aunque ocupen puestos por debajo de su cualificación profesional. Asimismo, es evidente que las personas mejor formadas pueden contribuir también de forma más eficaz a mejorar la competitividad de sus empresas. Esto significa que tenemos que mejorar la planificación de las universidades para tratar de adecuar la formación académica al mundo laboral y también para hacer un esfuerzo para atraer a los mejores talentos a la universidad. Al mismo tiempo, hay que seguir potenciando otras opciones educativas igualmente válidas, como la formación profesional, que no ha tenido hasta ahora en nuestro país la atención y el reconocimiento que se merecen para que también resulte atractiva para los futuros estudiantes. Según datos de la OCDE, en España, solo un 35% de los alumnos elige la opción de formación profesional frente a un 45% en la Unión Europea. Además, miles de alumnos se quedan cada año sin plaza para hacer un ciclo medio de formación profesional y muchos otros tienen que optar por cambiar los estudios elegidos o desplazarse a otros centros más alejados de sus domicilios. En esta línea, el Ministerio de Educación se ha marcado un ambicioso objetivo para mejorar la formación profesional en España y lograr atraer a 200.000 nuevos estudiantes. Precisamente esto parece ser una de las fórmulas de éxito de algunos países, como Alemania. En este país, la formación profesional está basada en un sistema de aprendices que reciben formación reglada y a la vez se forman en el trabajo, beneficiándose del conocimiento de los trabajadores veteranos, lo que permite contar con un sistema de formación más orientado al empleo. Siguiendo este modelo de éxito, el Gobierno español ha aprobado recientemente un nuevo contrato para la formación y el aprendizaje que permitirá a los jóvenes alternar sus estudios en un centro formativo con un trabajo remunerado en una empresa que se espera que contribuya a mejorar la cualificación profesional de los jóvenes y su incorporación al mercado laboral. Aprender a emprender. Pero por sí solo esto no ayudará a cambiar la situación en España, sino desaparece también el miedo que parecen tener los universitarios españoles a emprender. Según una reciente encuesta realizada por la Universidad Complutense de Madrid, el 41% de los estudiantes desearía trabajar en una empresa privada cuando finalice sus estudios y un 30% aspira a obtener una plaza de funcionario en la administración pública. Solo el 8% de los universitarios encuestados manifiesta interés
en montar su propio negocio en el futuro. Estos datos contrastan vivamente con otros estudios publicados en Estados Unidos, donde el 70% de los estudiantes americanos aspira a poder montar o a emprender un negocio. Por tanto, la clave está en saber qué podemos hacer para cambiar las creencias de una sociedad que, como recordaba recientemente el expresidente de Gobierno Felipe González, no premia el mérito o la iniciativa con riesgo y castiga con crueldad el fracaso. Del modelo de enseñanza al modelo de aprendizaje. Para terminar, y a modo de conclusión, quisiera tratar de reformular algunas de las ideas que vimos al principio sobre aprendizaje, innovación, competitividad y conocimiento, y incorporando también otra que, como ya he comentado, resulta absolutamente imprescindible, que es la capacidad de emprender. En el mundo en el que hay un exceso de información disponible, que crece exponencialmente, hay que replantearse en qué consiste el verdadero aprendizaje y la verdadera formación. Tenemos que ser capaces de enseñar a los jóvenes de hoy a innovar, no solo en productos y servicios o en la organización de procesos, sino incluso en la forma de enfocar su carrera profesional. En este sentido, también tenemos que enseñarles a seguir aprendiendo a lo largo de su carrera profesional para que sean capaces de adaptarse a un entorno crecientemente cambiante y competitivo. Esto implica que la universidad debe ser capaz de gestionar adecuadamente el cambio que supone la adopción de los acuerdos de Bolonia para pasar de un modelo de enseñanza a uno de aprendizaje. Este nuevo modelo significa que el alumno debe tomar una parte mucho más activa en el proceso educativo, por lo que los contenidos académicos deben circular de manera más fluida a través de las tecnologías de la información actualmente disponibles. Asimismo, supone que el proceso de aprendizaje no puede considerarse acabado nunca, por lo que la universidad también puede y debe jugar un papel relevante en la actualización continua del conocimiento y más aún en un entorno de rápida evolución que estamos viviendo. La sociedad del cambio. De las 25 principales corporaciones industriales que existían en Estados Unidos en el año 1900, solo 2 continuaban en el ranking en 1961. Y de las 25 primeras empresas que lideraban en 1962 el ranking Fortune 500, solo 4 seguían en 2010. El ordenador personal se creó hace poco más de 40 años. La red que dio origen a Internet hace algo más de 30 años. El teléfono móvil, que constituye una herramienta imprescindible para cualquiera de nosotros, hace menos de 30. Y el buscador o Google, sin el que ya no sabríamos trabajar, hace menos de 20. Durante estas últimas décadas los cambios han sido vertiginosos. La tecnología ha avanzado deprisa, pero si creemos a los expertos, cada vez avanzará más rápidamente. Se estima que más o menos cada 3 o 5 años se duplica el conocimiento, casi al ritmo que el doctor Gordon Moore predijo que se duplicaría el número de transistores y la capacidad de memoria de un microprocesador, que se ha venido cumpliendo durante los últimos años. Aunque la llamada ley Moore no es explorable a tareas de conocimiento, es un hecho de que se está produciendo una revolución en los límites del conocimiento en todas las ramas del saber y en la creciente tecnificación de nuestra sociedad. Para poner solo un ejemplo, cuando hoy nos ponemos al volante de un coche de gama media, estamos al mando de una máquina tecnológicamente más compleja que un avión de combate de hace solo 14 años, gestionado por un software que requiere más de 10 millones de líneas de código frente a los 1,7 líneas de código que requería un avión de combate en 1997. La sociedad industrial que surgió en el siglo XIX y que perduró durante la mayor parte del siglo XX ha dado lugar a la actual sociedad de la información, con una creciente capacidad tecnológica para almacenar cada vez más información y hacerla circular cada vez más rápidamente. Si hacemos caso a la predicción realizada por Peter Drucker en los años 90, esta sociedad de la información debería dar paso a una auténtica sociedad del conocimiento,
una sociedad en la que toda esta gran cantidad de información en circulación pueda transformarse en verdadero conocimiento, capaz de producir a su vez más conocimiento para lograr un desarrollo económico sostenible. Pero no hay que olvidar que todo el aprendizaje y el conocimiento que podamos generar no se podrá transformar realmente en innovación y competitividad si no contamos también con personas emprendedoras. Personas emprendedoras con las que han ayudado a situar a este país en la 9ª posición de la economía mundial, una posición que deberíamos tratar de consolidar e incluso mejorar. En definitiva, nos encontramos en un mundo muy competitivo, pero también lleno de oportunidades para los individuos y los países que sepan aprovecharlas con imaginación y nuevas ideas. Desde la universidad y también desde las empresas tenemos que ser capaces de impulsarlas. Muchísimas gracias. ¿Tienes 5 minutos? ¿Hasta cuándo? Bien, tenemos 5 minutos para algunas preguntas. Digo algunas porque a partir de 2 ya podemos pasar al plural. Perdonad, pero es que dio la casualidad de que hoy, normalmente los consejos de administración los hacemos el último martes de cada mes, pero al final tuvimos que adelantarlo y se celebra hoy a las 12. Entonces, antes tengo además comisión de nombramientos porque hemos tenido, con motivo de la OPA de CEPSA, de Hípica-CEPSA, pues cambio en uno de los consejeros y tengo que estar allí no más tarde a las 11:30. Bien, pero yo creo que sí que tenemos 10 minutos, 5 o 10 minutos para comentar un poco lo que vosotros queráis. ¿Quién quiere hacer uso de la palabra? Profesor Fidalgo. Es este señor de aquí. Gracias. Gracias. Bueno, primero felicitarle por la conferencia y ha introducido muchos elementos de reflexión para el Congreso. Y sí tengo una pregunta. A medida que iba desarrollando la conferencia, el modelo, la espiral de conocimiento que nos explicaba en el macro era perfectamente aplicable al micro, a las organizaciones. Y yo pensaba en mi universidad y es perfectamente válido el modelo. Y también en el micro, dentro del micro, por ejemplo, en mi departamento, es un modelo también válido. Pero también hay muchas pinceladas continuas que liga la financiación con la producción de conocimiento. En el micro, y mucho más en el micro, dentro del micro, la financiación suele ser externa. No hay una financiación interna. Sin embargo, usando su última frase, la necesidad de implicación es válida, necesaria para que continúe la espiral, porque si dentro del micro no tenemos financiación y no hay implicación, entonces yo sí me gustaría conocer su opinión del papel de un responsable de una organización micro sin financiación interna. ¿Qué papel tiene en esa espiral? Sé que es difícil. Otra pregunta. Y así juntamos todas y ganamos un minuto más. ¿Una otra uso de la palabra? Bueno, pues José Luis, adelante. ¿Querías? No, José Luis. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, para avanzar se necesita financiación. Los entes, digamos, hemos visto que hoy se reparten, podrían decir, al 50% lo que es la investigación pública, la investigación privada. La investigación privada, a pesar de la crisis, seguirá avanzando porque considera que la investigación es muy rentable, que es la única forma de sobrevivir en un mundo tan competitivo y, por lo tanto, yo creo que eso seguirá avanzando. En la financiación pública, pues la crisis nos va a afectar. Nos va a afectar las instituciones públicas, pues van a notar el efecto que el Estado, que es uno de los principales o el principal motor de la economía del país, pues va a tener en los próximos años que
que hacer ajustes y, por lo tanto, se está notando ya en la financiación pública de las universidades y también los propios centros de investigación que están produciéndose algunos recortes, algunos ajustes. Entonces, la alternativa que hay es buscar financiación privada. O sea, yo creo que desde el campo de la investigación pública, de las instituciones públicas de investigación, lo que tienen que acudir ahora más que nunca es a buscar ayuda a la financiación privada para de esta forma poder conseguir el objetivo de seguir avanzando. Mi recomendación sería que estos responsables de cada institución, responsables micros, se esforzaran en buscar en el exterior alianzas, ayudas para progresar. Yo creo que la empresa española ha avanzado mucho. Tenemos, yo creo, unos empresarios españoles que han sido capaces de producir pues esta internacionalización que la economía española ha tenido en los últimos años, que le ha permitido hacer este crecimiento. El que tengamos hoy líderes, empresas líderes en diferentes sectores, líderes mundiales, el sector bancario, el sector de la energía, en diferentes sectores tenemos auténticos líderes mundiales. Esto supone que la clase empresarial española es muy buena, que ha hecho un ejercicio. Y yo creo que las instituciones públicas de investigación encontrarán un gran apoyo en el mundo empresarial para que puedan seguir su esfuerzo de investigación, que en definitiva pues acabará trasladándose a esas empresas y acabarán pues guiando el progreso que necesitamos y que las empresas están buscando y están decididas a encontrarlo. Por lo tanto, mi recomendación sería estrechar los lazos entre los centros de investigación pública y la investigación privada para conseguir recursos económicos que hoy le van a ser difícil encontrar en la financiación pública por la situación que tiene el país. Bueno, yo me había pedido a mí mismo la palabra para un comentario, pregunta a raíz de la intervención del señor López de Silanes. Mi comentario-pregunta es en clave académica sobre lo que has planteado, porque estoy seguro que muchos de los que están aquí presentes en la sala están luchando en su disciplina, en su laboratorio, por favorecer la innovación y conseguir que se hagan cosas nuevas en el ámbito metodológico, en el ámbito de renovación de contenidos, líneas de trabajo nuevas, alianzas nuevas, etcétera. Lo que ocurre es que dentro de las instituciones existe una inercia que suele simplificarse diciendo que se descalifica estas cosas. En fin, estas son cosas, una tierra prometida que apenas uno desde las universidades se siente apoyado al respecto. Entonces, ahí es solo una reflexión para dejar cuestiones encima de la mesa. Empieza a fácilmente vislumbrarse y poderse elaborar un listado en clave universitaria de barreras o dificultades al cambio para una situación como esta. Este es un asunto que no es menor, y además no es menor en una hora de contradicciones universitarias, porque el esfuerzo de adaptación de la oferta académica en los últimos años, en el fondo conduce al comienzo, no al final. Esa es una de las contradicciones. Casi todo está por hacer porque, más allá de los contenidos, las formas en las que se transforma la enseñanza tradicional en la educación activa, en el aprendizaje, obliga a hacer otras cosas. La segunda cuestión es que durante un tiempo se ha estimulado en el mundo universitario la competitividad, ser mejores, el destacar, ganar posiciones. Sí,
pero la competitividad, si no está equilibrada por la colaboración, por las alianzas, por la suma de lo que cada uno puede aportar, conduce a poco, el efecto es limitado. Basta una simple llamada de hagamos alianzas en los campus de excelencia para ver cómo de las universidades surgen muchos impulsos de quererse aliar. Por lo tanto, otra contradicción. Y después, José Luis López Siner apuntaba un asunto muy importante en el tema de los conocimientos en abierto. Al mismo tiempo surge la dualidad entre la debilidad del sistema español en cuanto a patentes, que nos sitúa a la cola de la Unión Europea, y la necesidad de trabajar según modelos como MIT, de poner conocimientos en abierto. Por lo tanto, abre un mundo de debate que yo lo único que quería decir, por eso decía que era un comentario, es que estoy seguro que lo habrá pensado Ángel Fidalgo, colgar esta conferencia y el resto de las ponencias en la página web del Congreso, y estaría muy bien que todos podamos releer y plantear otros temas, incluso discrepar, como el propio José Luis hacía en su intervención respecto a algunos datos que él mismo daba. Por ejemplo, algunos dados por la Fundación CID, que yo estoy totalmente en posición de discrepancia con esos datos, y José Luis luego, posteriormente, hablaba de cómo rebatir el asunto, por ejemplo, de la sobreeducación. Y como no me quiero pasar, yo creo que es un tema absolutamente abierto, que a veces, utilizando la palabra de Ángel, en micro, uno dice, bueno, las reflexiones generales, bueno, pero es que son las reflexiones generales las que nos envuelven para seguir trabajando todos y avanzando en una idea. Y yo quería decir una cosa, si me permites, Ángel, la licencia, por si se nos olvida luego, y a lo mejor lo has dicho, y te pido disculpas si lo has dicho. También, estamos aquí en la Fundación, agradecer a la Fundación Gómez Pardo la acogida y en particular a su director, Alfonso Maldonado, que siempre es tan entusiasta en todas las actividades que se hacen desde la cátedra UNESCO. Muy bien, oye, pues muchísimas gracias. Perdonad que me tengo que ir, pero el mensaje tiene que ser lo que comentaba antes. En época de crisis, la solución no es menos formación, la solución es más formación, y por lo tanto ahí os invito a seguir trabajando en esa línea. El país lo que necesita es crear grandes emprendedores y la universidad tiene un reto muy importante ahí. Muchísimas gracias a todos.